Mi abuela me quitó todo para dárselo a mi prima la favorita, pero cuando ella la abandonó en un asilo, fui la única que la visitó pero nunca le hablé. Ahora mi prima me exige que le dé toda la herencia de nuestra abuela ya que yo soy la única en el testamento. Mi abuela Dolores fue una mujer de esas que se creen protagonistas de una telenovela. De las que se levantan con perfume caro aunque no salgan de casa y decoran el comedor como si estuvieran esperando a la reina de Inglaterra. Desde que tengo memoria, dejó bien claro quién era su favorita, mi prima Sara, la hija de su hijo mayor, esa niña brillante, angelical y perfectamente manipuladora que siempre supo cómo acomodarse en las piernas de la abuela mientras yo me quedaba con el plato de papel en la mesa de los niños. No importaba lo que yo hiciera, si sacaba buenas notas o si me ofrecía a lavar los platos, nada era suficiente. En cambio, Sara podía pasarse la tarde viendo televisión, hacer una rabieta ridícula en plena cena de Acción de Gracias o decir que no le gustaba mi regalo de cumpleaños sin que nadie le dijera nada. Para mi abuela, ella era especial, una joya, una futura reina. Yo, en cambio, era simplemente la hija de Amanda, como si fuera una extensión desdibujada de mi madre, esa que según Dolores nunca terminó nada y por eso su hija salió igual de gris. Recuerdo que una vez, cuando tenía 13, le escribí una carta a la abuela diciéndole cuánto la quería. Le puse dibujos, le conté cosas del colegio, le dije que me gustaban sus aretes antiguos y que cuando fuera grande quería ser como ella. Jamás me respondió. Pero un mes después, mientras limpiaba el sótano con mamá, encontré la carta en el cesto de la basura, aún doblada, sin abrir. Mi mamá me dijo: no te lo tomes personal, hija, la abuela es así con todos, pero yo ya había entendido todo. No, no era así con todos. Era así conmigo. Mientras a Sara le compraban zapatos nuevos cada temporada, a mí me pasaban los que ya no le gustaban. Mientras ella tenía un retrato suyo enmarcado en la sala principal, yo salía recortada en una esquina del collage de fotos familiares, como un estorbo que nadie sabía bien dónde poner. Dolores tenía dinero. No una fortuna loca, pero sí lo suficiente como para tener inversiones, un Cadillac del 67 que cuidaba como si fuera una criatura viva. Una colección de porcelanas que sacaba cada Navidad y un pequeño departamento en un vecindario de gente que juega golf los domingos. Nunca trabajó, pero enviudó joven de un tipo que sí había hecho las cosas bien, así que vivía de sus rentas, sus bonos y del respeto social que daba ser la señora Johnson. Cuando empezó a hablar de la herencia, cuando la conversación se volvió inevitable por edad y achaques, lo dijo sin una gota de duda: todo será para Sara, porque ella es la única que me visita con interés real. Lo dijo delante de mí. Yo tenía 23 y estaba terminando mi carrera trabajando medio tiempo como camarera para no endeudarme hasta el cuello, mientras Sara, con su vida de princesa, apenas iba a la universidad y se daba el lujo de cambiar de carrera porque medicina era muy estresante. Yo juro que traté de alejarme de todo eso, de no hacerme ilusiones, de decirme que no me importaba. Pero claro que me importaba. Era mi familia, era mi historia también. Y aunque nunca esperé una herencia, una parte de mí sí deseaba un cierre distinto, uno donde al menos me reconocieran. Pero no, todo se convirtió en una jodida escena de telenovela barata cuando, hace 5 años, mi abuela decidió que ya no quería seguir manteniendo la casa de toda la vida y la vendió. El Cadillac, los muebles, las joyas, los adornos antiguos, todo fue transferido en un acuerdo notariado a nombre de Sara, para que ella se haga cargo de mi bienestar. Lo que nadie dijo es que ese hacerse cargo duró exactamente 3 semanas. Porque cuando mi abuela empezó a tener episodios de desorientación, confundir nombres, perder las llaves, repetir las mismas historias, Sara se largó. La inscribió en un asilo de segunda, le firmó el ingreso sin avisarle a nadie más y desapareció. Literalmente. Se fue a Florida con su nuevo novio entrenador y dejó a Dolores en una habitación húmeda con paredes color mostaza, donde la dejaban viendo televisión apagada mientras otros ancianos gritaban por ayuda desde sus camas. Fue la administradora del lugar quien me llamó. Me dejó un mensaje diciendo que era contacto de emergencia y que sería bueno que alguien viniera a ver a la señora Dolores Johnson, ya que lleva semanas sin visitas. La primera vez que fui, llevaba el estómago hecho mierda.
No sabía si iba por lástima, por morbo o por ese resentimiento que se vuelve combustible. Cuando la vi, sentada con una mantita que no era suya, mirando un rincón como si alguien fuera a salir de allí, sentí un odio tan hondo que me ardieron los ojos. No me acerqué a hablarle. Me senté a unos pasos. Le dejé unas flores de supermercado, las más baratas que encontré. Y me fui sin decir una palabra. Esa fue mi rutina desde entonces. Una vez por semana. Flores, silencio, presencia. Nada más. Yo no estaba ahí para perdonarla ni para consolarla. Estaba ahí porque quería que supiera que, a pesar de todo, no la había abandonado como lo hizo su niña de oro. Todo cambió 3 meses atrás. Una de las trabajadoras sociales del centro me pidió que firmara unos documentos de rutina. Revisando la carpeta encontré una copia del Nuevo Testamento. Dolores, en medio de su deterioro mental, había designado a un tutor legal para sus asuntos, pero en un momento de lucidez, o de culpa, no lo sé y ya ni me importa, cambió el testamento. Todo, absolutamente todo, pasaba a mi nombre, con una única condición, que yo me encargara de sus cuidados hasta el final. Fue como tragar vidrio. Y no por el dinero. Fue por el golpe simbólico de ver que, al final, la misma mujer que me ignoró durante años había entendido quién se quedó cuando todos los demás se largaron. No sé si lo hizo por redención o simplemente por despecho hacia Sara. Pero ese día, al salir del asilo, respiré distinto. Me sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto, o tal vez reconstruido con fuego. Y como era de esperarse, a la semana recibí el correo más largo y patético de mi vida, Sara, indignada, exigiendo una reunión madura y familiar para redistribuir lo que por derecho me corresponde. La muy idiota cerró el texto con una frase que todavía me da risa: tú sabes que la abuela me amaba. Esto no puede quedar así. Esa herencia es mía. No respondí. Pero ya empecé a mover piezas. No pienso dejar que esa parásita vuelva a poner una mano sobre lo que tanto se encargó de pudrir. Porque si ella cree que esto se va a resolver con una charla de té y galletas, está a punto de descubrir que yo no vine a negociar. Vine a quitarle todo lo que usó para sentirse superior. Y voy a disfrutar cada puto paso. Actualización 1. Pasaron un par de semanas después de ese correo patético que Sara me mandó como si yo fuera su secretaria o alguna empleada doméstica con la que se podía permitir ese tono condescendiente de siempre. No respondí. No lo leí 2 veces. Lo dejé allí, guardado entre las cosas que podrían servirme más adelante, porque ya conocía bien a mi prima y sabía que si ella decía madurar el asunto, lo que en realidad quería decir era que yo le diera todo sin discutir. Ella jamás pidió las cosas, siempre las asumió como suyas. Y ahora que no las tenía, empezaba a patalear como una niña mimada a la que por primera vez le dijeron que no. Lo que no se esperaba, lo que ni por asomo imaginó, fue que yo ya no era esa pendeja callada a la que ignoraban en Navidad. Ni esa sombra que la acompañaba de rebote a las fiestas familiares mientras ella acaparaba todos los abrazos. Yo no estaba dispuesta a ceder absolutamente nada. Y mucho menos a perdonarle los años en los que se paseó por la vida creyéndose la heredera indiscutida, mientras yo me tragaba toda la mierda en silencio. El primer movimiento lo hizo ella. Me llamó desde un número desconocido, y como tengo la manía de contestar siempre por si es algo del trabajo, respondí sin pensarlo. Su voz sonó nerviosa, con ese tono forzado que usaba cuando intentaba sonar diplomática, pero no podía evitar que se le escapara el veneno. Me dijo que había que poner las cartas sobre la mesa porque esto no se puede resolver en los tribunales como si fuéramos extrañas. Yo le respondí que si la abuela firmó un testamento legal, entonces la mesa ya estaba servida y las cartas eran claras. La muy descarada me dijo, sin vacilar, que yo debía entender que aunque esté a tu nombre, tú y yo sabemos que eso no te corresponde de verdad. Me mordí la lengua para no soltarle todo de una. En lugar de eso, colgué. Pero ya había escuchado suficiente para confirmar lo que sospechaba: Sara iba a intentar presionarme, y si no funcionaba, iba a escalar la cosa hasta donde fuera necesario para seguir creyéndose dueña de algo que ya no le pertenecía. Días después recibí una notificación formal. Una demanda.
Sara había conseguido un abogado que presentó una queja por influencia indebida, alegando que yo había manipulado emocionalmente a la abuela para hacerla cambiar el testamento en su contra, aprovechándome de su deterioro mental y de su supuesta soledad emocional. Tuve que leerla 3 veces. Decía, con todas las letras, que yo aislé y presioné psicológicamente a la señora Dolores Johnson para quedarme con su patrimonio, que la familia estaba preocupada por el cambio repentino de actitud de la anciana, y que Kelly jamás tuvo una relación cercana con la testadora hasta que empezó a visitarla con frecuencia poco antes de que el testamento fuera modificado. En resumen, me pintaba como una interesada que apareció de la nada para desplazar a la nieta amorosa. Fue tan ridículo, tan insultante, tan desvergonzado, que no supe si reírme o lanzar el teléfono contra la pared. Al final lo dejé caer sobre la mesa y marqué a un viejo amigo de mi madre, un abogado que trabaja con casos de familia y que nunca ha perdido un juicio, pero que cobra como si cada palabra suya costara oro. Le expliqué todo con la calma más falsa del mundo. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo, eso no va a llegar muy lejos. Pero vamos a ir hasta el final, Kelly. Porque esto se tiene que hundir. Y tú vas a ver cómo cae. Fue él quien comenzó a armar el caso desde abajo. Revisó todos los documentos del asilo, las fechas de mis visitas, los pagos que yo había hecho por fuera del seguro, las facturas de las enfermeras privadas que contraté cuando el personal no daba abasto. Los reportes médicos que confirmaban que mi abuela aún tenía momentos de lucidez cuando firmó el Nuevo Testamento, y sobre todo, el historial bancario que nos entregaron tras solicitar una auditoría interna. Y ahí vino la bomba. Sara no solo había abandonado a la abuela en ese asilo de mierda, sino que el mismo día en que firmó los papeles del ingreso, retiró más de $30,000 de una de las cuentas conjuntas que tenía con Dolores. Esa cuenta existía solo para cubrir gastos médicos y necesidades urgentes. ¿Qué hizo con el dinero? Compró un Tesla. Un Tesla blanco que presumió en Instagram con un pie de foto que decía una reina necesita su trono. ¿Y luego? Bolsos de diseñador, pagos a una clínica estética en Miami, reservas en hoteles de lujo con vista al mar. Todo eso con plata que no era suya. Todo eso mientras Dolores comía puré en un cuarto sin ventanas con una bata prestada y la televisión apagada. Mi abogado armó el paquete y lo presentó al fiscal del condado. Yo no tuve que hacer nada, solo seguir firmando documentos, seguir yendo al asilo con mis flores baratas, y ver cómo todo lo que Sara construyó con mentiras comenzaba a resquebrajarse como un jarrón mal pegado. Ella, por supuesto, se enteró rápido. Me escribió otro correo, esta vez con tono más desesperado. Me dijo que no tenía idea de que esos fondos estaban restringidos y que la abuela siempre quiso que yo usara lo que necesitara mientras estuviera en sus cuentas. Después me mandó un audio llorando, diciendo que estaba confundida, que se sentía traicionada, que esto no se trataba de dinero sino de amor. Yo lo escuché completo mientras lavaba los platos. Al final, con las manos mojadas, apagué el teléfono y no le respondí. Porque el tiempo en el que yo aceptaba sus disculpas decoradas con lágrimas falsas había pasado. Porque la Sara que me hizo sentir invisible toda mi infancia, la que me robaba los logros y las miradas, no merecía ni un minuto más de mi compasión. Porque por primera vez en su jodida vida, alguien le estaba diciendo que no y no era su abuela. Era yo. Actualización 2. Pasaron 6 meses desde que Sara intentó arrastrarme a los tribunales con ese teatrillo barato de influencia indebida. 6 meses donde cada día fue una mezcla entre ver cómo su mundo se desmoronaba poco a poco y mantener el mío en pie a punta de paciencia. Flores del Dollar Tree y el papeleo infinito que implica cuidar legalmente de alguien en un asilo. Desde fuera, tal vez alguien hubiera dicho que la cosa se calmó, que todo iba rumbo a cerrarse en silencio, que con la denuncia penal en su contra Sara por fin había entendido el mensaje. Pero lo cierto es que el silencio fue solo la calma previa al derrumbe. Porque detrás de escena, mientras mi abogada de rostro de piedra cruzaba cartas con la fiscalía, las piezas de la historia completa de mi prima se iban acomodando como en un maldito rompecabezas de mentiras. De esos que cuando encajan, lo que muestran es una imagen tan asquerosa que uno no sabe si reír o vomitar.
La jueza del caso familiar, una mujer mayor con cara de que ya no se traga ni media excusa, ordenó una auditoría completa de todos los movimientos financieros hechos en los últimos 3 años con cualquier cuenta a nombre de la abuela. Al principio pensé que iban a encontrar lo del Tesla, lo de los bolsos, lo de las vacaciones, tal vez un par de gastos más. Pero el informe final era una puta novela de terror disfrazada de informe bancario. Había cheques firmados digitalmente por Dolores, meses después de que ella ya no podía sostener un bolígrafo. Había pagos electrónicos autorizados desde un celular que nunca fue suyo. Y lo que terminó de poner el clavo final fue una serie de transferencias directas a una cuenta nueva abierta por Sara a nombre de gastos de asistencia personal que ella misma manejaba. Todo esto mientras Dolores seguía figurando como propietaria titular. O sea, que la muy perra armó una estructura entera para seguir sacando dinero con la excusa de que cuidaba a la abuela cuando ni siquiera sabía en qué piso quedaba su cuarto. El fiscal se metió de lleno en eso. Citó a Sara para una declaración bajo juramento. Ella llegó al juzgado disfrazada de víctima, suéter beige, cara lavada, cara de yo no mato ni una mosca, y ese mismo tonito meloso con el que conseguía que mi abuela le diera la última galleta. Pero esta vez no estaba frente a Dolores ni frente a nadie que le creyera el papel. La enfrentaron con cada una de las pruebas, uno por uno. El abogado del Estado le preguntó por qué en febrero del año anterior se había gastado $7,000 en decoración de interiores mientras la abuela tenía un colchón con manchas de orina. Sara tartamudeó, balbuceó algo sobre haber mejorado el ambiente de la casa de la abuela, hasta que se dieron cuenta de que la factura pertenecía a un penthouse alquilado en Fort Lauderdale. Cuando le preguntaron si Dolores alguna vez vivió ahí, ella dijo que sí. Le mostraron la lista de arrendatarios. No aparecía. Le mostraron una foto que ella misma había subido a Instagram bebiendo vino en ese balcón, con el hashtag Nuevos Comienzos. Se quedó callada. Durante la audiencia, yo estuve sentada atrás. No hablé. No tenía que hacerlo. La sala estaba llena de gente, muchos que ni conocía, otros que sí recordaba de reuniones familiares, algunos que se habían mantenido neutrales cuando todo esto estalló. Pero lo más importante era verla a ella allí, sin poder hacer su pose de superioridad, sin que nadie le limpiara la cara cada vez que se embarraba. Cada mentira que dijo, cada vez que usó el amor de una anciana para hacerse la víctima y quedarse con lo que no era suyo, se le venía encima con una fuerza que no podía detener. Fue tan jodidamente gratificante ver su máscara romperse que me sentí 10 años más liviana. No por la plata, ni por la casa, ni por el Cadillac. Sino porque, por fin, alguien le estaba diciendo a la cara que su papel de la nieta ejemplar no tenía ni puta validez fuera de su burbuja de halagos. Después de eso, la jueza ordenó el congelamiento completo de cualquier cuenta que estuviera asociada con los fondos desviados. También bloqueó cualquier intento de transferencia o venta de los objetos heredados antes del Nuevo Testamento. Eso significaba que Sara no podía ni vender los zapatos de marca que compró con la plata de la abuela sin arriesgarse a violar una orden judicial. Su abogado renunció 3 días después. Me dijeron que ella trató de contratar otro, pero nadie quiso agarrar un caso con tanta mierda junta. Publicó en sus redes una historia llorando, diciendo que alguien de su familia la había traicionado y ahora no tenía nada, como si fuera la mártir de una novela turca. Comenté desde una cuenta vieja que usaba en la universidad, tú misma te cavaste la tumba, princesa. Me bloquearon al instante. Mientras tanto, yo seguí visitando a Dolores. Ya no me miraba. Algunas veces ni siquiera reaccionaba. Pero yo estaba allí, con mis flores baratas, contándole en voz baja lo que estaba pasando. Le dije que la nieta perfecta había sido expuesta, que ya nadie creía en su carita de ángel, que incluso el Estado la tenía en la mira. Nunca supe si me entendía. Pero una vez, y solo una, mientras le cambiaban la bolsa de suero y yo me sentaba en la misma silla de siempre, la abuela giró la cabeza y murmuró algo como me equivoqué de nieta. No estoy segura si lo dijo de verdad o si lo soñé. Pero para mí fue suficiente. No porque necesitara una disculpa, sino porque era la prueba de que, aunque fuera en los últimos minutos de su historia, ella supo a quien dejó de lado. Y tal vez por eso cambió el testamento. No por bondad,
sino por un intento tardío de reparar lo irreparable. Hoy, mientras escribo esto, Sara está técnicamente en la ruina. No puede acceder a sus cuentas. Su carro está embargado. Vive en el apartamento de una amiga a la que ya le debe 2 meses de renta. Y por primera vez en su vida, su nombre ya no está asociado a logros, perfección ni herencia asegurada. Está ligado a fraude, robo y abuso financiero. Yo, por mi parte, estoy más tranquila. Más firme. Más decidida que nunca a no soltar ni una sola de las cosas que ahora están bajo mi nombre. Porque lo que Sara nunca entendió es que las cosas no se reciben solo por creerse merecedora. A veces, se ganan con lo único que ella nunca tuvo, lealtad. Y yo voy a asegurarme de que esa lección le queme la garganta por el resto de su maldita vida. Actualización 3. 1 año y 1 mes después del inicio de todo este desastre. El panorama ya no tenía nada que ver con ese primer día en el que recibí el correo de Sara exigiéndome su parte como si fuera la heredera legítima de un reino que le habían robado. Para entonces, ella ya había dejado de ser la nieta perfecta incluso para la poca familia que aún la defendía por compromiso o porque les convenía. Su caída fue tan aparatosa que, por primera vez en mi vida, tuve que acostumbrarme a escuchar comentarios como nunca fue tan buena como parecía o yo siempre supe que tenía algo raro. Comentarios cobardes, claro, de los mismos que se sentaban a la mesa con ella a comer pastel y a criticar mi ropa, mi voz, mis decisiones, mi existencia entera. Ahora todos fingían distancia, como si ella nunca les hubiera parecido mejor que yo. Pero yo no me tragaba esas mierdas. La hipocresía siempre florece cuando se mojan los cimientos de una reputación. Dolores seguía viva, aunque cada vez más frágil, más ida, más ajena a todo. Su cuerpo se iba deshaciendo lentamente como una vela consumida, pero sus ojos a veces reaccionaban, y eso era suficiente para mantenerme firme en la rutina. Seguía visitándola cada semana, cumpliendo mi parte del acuerdo, aunque nadie me lo exigiera. A veces me sentaba a leerle en voz alta fragmentos de libros que nunca supe si le gustaban. Otras veces solo me quedaba en silencio, viendo cómo el tiempo le arrancaba los gestos que recordaba de cuando era una mujer dura, altiva y jodidamente cruel con quien no encajara en sus estándares. Nunca hablamos de lo que había pasado entre nosotras. Nunca tuve una disculpa, ni una confesión, ni una conversación honesta. Pero eso ya no importaba. Porque si algo había aprendido en todo ese proceso, era que las heridas de familia no siempre se cierran con palabras. A veces se cierran con decisiones. El asilo en el que estaba no era barato. Al principio había suficiente dinero para cubrirlo todo, pero con los gastos médicos que se acumularon con el tiempo, la asistencia privada, los medicamentos que no entraban en la cobertura y los servicios extra que exigía el tutor legal para garantizarle una calidad de vida digna, el fondo empezó a vaciarse. Así que tomé una decisión difícil pero necesaria, vendí una propiedad en Akron que había heredado junto con el resto del paquete, un terreno que había sido de mi abuelo y que Sara nunca había tocado porque, según ella, era una zona de obreros sin estilo. Lo irónico es que ese terreno se había valorizado muchísimo en los últimos años por culpa de una expansión industrial de Amazon en la zona, así que lo vendí a una cifra absurda. Suficiente para cubrir todo lo que la abuela necesitara durante los años que le quedaran. Lo firmé sin culpa, sin dudas, sin nostalgia. Porque para mí, ese terreno no representaba historia. Representaba justicia. Y además, con el dinero de la venta, pude renegociar las condiciones de cuidado en el asilo. Contratar una enfermera de tiempo completo y asegurar que Dolores nunca tuviera que depender de un maldito centavo que saliera de mi bolsillo. No porque me doliera el dinero, sino porque yo tenía claro que todo lo que usaba para su bienestar era suyo. Así debía ser. Mientras tanto, Sara desapareció. No literalmente, porque la gente así nunca desaparece del todo. Siempre encuentra la forma de arrastrarse por los bordes de tu vida, aunque solo sea para que no los olvides. Me enteraba de ella por conocidos, por capturas de pantalla, por los videos llorones que subía cada tanto a sus redes intentando limpiar su imagen. Una vez publicó que la familia se le volteó por envidias y que preferían ver a una ladrona quedarse con lo que no merecía.
La publicación se llenó de comentarios de extraños diciéndole que era una hipócrita, que se notaba que mentía, que había dejado sola a una anciana por comprarse un carro eléctrico. Me sentí tentada a comentar, pero no lo hice. Porque Sara no necesitaba que yo la arruinara públicamente. Ya lo estaba haciendo sola, con cada mentira desesperada, con cada intento de aferrarse a una historia que ya nadie le compraba. Lo que sí hice, y eso lo recuerdo con una satisfacción que no me pienso guardar, fue redactar una carta formal al banco para revocar los poderes que alguna vez Sara tuvo sobre cualquier documento de Dolores. Aunque ya estaban técnicamente invalidados, lo hice por el puro placer de firmar esa revocatoria con mi nombre completo y entregar una copia con el testamento en mano. El gerente que me atendió era nuevo y no conocía la historia, pero al leer los archivos solo me dijo, vaya, qué desastre dejaron aquí. Le respondí, ya está ordenado. No más parásitos con acceso. Salí de ahí con una sonrisa fría que me duró hasta el final del día. A nivel legal, no quedaba mucho que hacer. Sara ya no tenía poder ni acceso a nada. Sus deudas crecían, sus tarjetas estaban bloqueadas, y su historial crediticio era una broma mal escrita. Lo último que supe es que trató de aplicar a un préstamo personal usando como aval el título del Cadillac del 67, creyendo que todavía estaba a su nombre. El préstamo fue negado. El banco la llamó para advertirle que si intentaba falsificar documentación de nuevo, iban a iniciar un proceso por intento de fraude. Cuando me llegó la notificación oficial de esa advertencia, me senté en el comedor de mi apartamento, me serví una copa de vino barato y le tomé una foto a la hoja como quien enmarca una medalla. Porque esa victoria no era ruidosa ni grandiosa. Era silenciosa. Personal. Profunda. El tipo de victoria que se gana desde adentro, donde duele de verdad. Y aunque podría decir que todo eso me dio paz, la verdad es que no. No me dio paz. Me dio control. Me dio fuerza. Me recordó que hay gente que solo aprende cuando se le quitan todas las herramientas con las que solía abusar. Sara nunca pidió perdón. Nunca reconoció nada. Nunca apareció en el asilo para ver cómo estaba la mujer que decía amar tanto. Y aunque al principio me preguntaba si eso debía dolerme, con el tiempo entendí que no. Que lo único que dolía era haber crecido en una familia donde tantas cosas fueron asumidas en lugar de ganadas. Pero ahora ya no había dudas. Ni para ella. Ni para mí. Porque la única que estaba allí cuando más se necesitaba, era yo. Y lo estaba por elección. No por obligación. Y eso, en este mundo, vale más que cualquier apellido o cualquier maldito testamento. Actualización 4. Habían pasado casi 2 años desde aquella primera llamada del asilo. Esa que me encontró una tarde cualquiera en medio del tráfico y que terminó siendo el detonante de una guerra silenciosa que nadie en la familia se atrevió a nombrar por su nombre. El desgaste emocional, legal y económico de esos meses había dejado marcas que aún no se borraban, pero yo me mantenía firme. Seguía cumpliendo con mi parte sin hacer escándalo, sin buscar aplausos, sin acercarme siquiera a los familiares que antes me miraban por encima del hombro como si yo fuera una sombra que solo estorbaba en las fotos navideñas. Y fue precisamente cuando me había acostumbrado al silencio, cuando ya ni siquiera me preguntaba cuánto tiempo más le quedaba a Dolores, que la llamada llegó. Fue la enfermera encargada de su turno nocturno, con voz templada y profesional, la misma que me había mandado mensajes cortos durante meses informando pequeños avances o recaídas. Aquella noche no había avance ni recaída. Solo un mensaje claro: la señora Dolores falleció esta madrugada mientras dormía. No sufrió. Su respiración simplemente se detuvo, como si hubiera decidido irse. Colgué sin decir más de lo necesario. No lloré. No grité. No me desplomé como en las películas donde el personaje se desarma en medio de la sala. Me quedé sentada en la cama, con la luz del celular todavía encendida, mirando el techo como si esperara una señal que nunca llegó. Me tomó minutos enteros entender lo que sentía. No era tristeza. Era una mezcla rara de alivio, agotamiento y esa calma incómoda que uno solo siente cuando una guerra termina y queda uno parado entre los escombros. Mi abuela había muerto y yo, la nieta olvidada,
era la única que la había acompañado en ese final lento, gris y tan injustamente silencioso. Me encargué de todo sin consultar con nadie. No llamé a tíos, ni primos, ni siquiera a mi madre, que en algún momento se había resignado a no meterse más en los asuntos de Dolores porque era una mujer que no quería ayuda, solo obediencia. Fui al asilo, firmé los documentos, hablé con el médico que había firmado el acta de defunción y coordiné el traslado con la funeraria. Cuando preguntaron si quería un servicio religioso, dije que no. Cuando me ofrecieron música en vivo, dije que no. No quería falsedad, no quería un show, no quería a toda esa gente parada frente al ataúd diciendo cosas que nunca dijeron en vida. Solo quería cerrar ese capítulo con la misma dignidad con la que me lo tragué desde el principio, sin aplausos, sin adornos, sin testigos hipócritas. La ceremonia fue mínima. Pagué una sala sencilla, café barato y un arreglo floral que no llevaba el nombre de nadie. No envié invitaciones. Solo lo publiqué en un pequeño obituario digital que decía lo esencial: Dolores Johnson, 84 años, madre, abuela, viuda. Falleció en paz el 3 de mayo. Quien desee recordarla, que lo haga en silencio. Sabía que tarde o temprano alguien le contaría a Sara, pero no me importó. De hecho, lo deseaba. Quería que se enterara por una fuente lejana. Quería que no pudiera actuar rápido, que no tuviera espacio para prepararse, que el golpe le llegara directo, sin previo aviso. Y así fue. Porque el día del funeral, justo cuando el féretro ya estaba cerrado y la misa breve ya había terminado, apareció. Tarde, vestida de negro pero sin elegancia, con un maquillaje mal aplicado que se deslizaba por sus mejillas como si lo hubiera puesto llorando en el carro. Llegó con ese paso acelerado que usaba cuando quería hacerse notar. Se acercó a la entrada de la sala, y cuando vio que no había más de 10 personas, se paralizó. No reconocía a nadie. Nadie la esperaba. Y peor aún, nadie la quería allí. Caminó directamente hacia mí, y en cuanto abrió la boca para decir algo, un trabajador de la funeraria se le adelantó y le pidió que se retirara porque no figuraba en la lista de asistentes. Sara gritó. Dijo que yo no tenía derecho a excluirla, que ella era la verdadera nieta, la que Dolores siempre amó, que todo esto era una farsa montada por una resentida. Quiso avanzar. El trabajador llamó a seguridad. Yo no dije una sola palabra. Solo la miré con esa calma que solo puede tener quien ya ganó todo lo que había que ganar. La sacaron entre gritos y forcejeos. Uno de los asistentes, un hombre mayor que había sido vecino de la abuela durante décadas, dijo en voz alta, y pensar que a esa le dejó todo alguna vez. Me giré, lo miré, y respondí, sí. Y por eso terminó sola. Al día siguiente, con los papeles de defunción en mano y el testamento activado de forma definitiva, comencé el proceso de liquidación de los bienes. No por necesidad, no por codicia, sino por cierre. Vendí el Cadillac 1967 a un coleccionista que se emocionó tanto al verlo que lloró al arrancarlo. Le conté que había pertenecido a una mujer que lo cuidaba como si fuera un segundo hijo. El hombre me agradeció como si le hubiera dado un trozo de historia. Vendí también las porcelanas, aquellas mismas que Sara creía destinadas a adornar su casa perfecta. Las subasté en línea y el dinero lo doné a un hogar de ancianos en peor estado que aquel donde murió mi abuela. No para sentirme buena persona, sino para equilibrar un poco el karma. Para devolverle a alguien más el cuidado que a Dolores le fue negado cuando más lo necesitaba. Pero el acto final, ese que me hizo sentir que todo valió la pena, fue la subasta de las joyas. Dolores había guardado durante años una colección de alhajas que, según ella, solo Sara merecía heredar. Estaban en una caja fuerte, etiquetadas con el nombre de mi prima. Anillos, collares, pulseras. Algunos heredados de su madre, otros comprados con los bonos que cobró tras la muerte de mi abuelo. Cuando abrí esa caja, no sentí nostalgia. Sentí fuego. Furia. La llevé a una joyería de alta gama en el centro de la ciudad, y junto con el dueño organizamos una subasta privada. Solo por invitación. Asistieron mujeres de sociedad, empresarios aburridos y coleccionistas de piezas vintage.
Vendí cada joya con una historia inventada, adornada con mentiras hermosas que hacían parecer que todo había salido de un linaje noble. Y mientras los postores levantaban la mano, mientras las piezas desaparecían una por una, sentí que estaba liberando a la abuela de su obsesión por lo material. O quizás, que me estaba liberando yo. Al finalizar la subasta, levanté mi copa de champaña y dije en voz baja, casi para mí misma, esto es por cada vez que me hiciste sentir menos. Por cada cena en la que no fui suficiente. Por cada regalo que nunca me diste. Y por cada vez que me llamaste, la otra. Nadie me escuchó. Pero no hacía falta. Porque esa noche, todo lo que había sido símbolo de favoritismo, de exclusión, de desprecio, fue convertido en dinero. Y ese dinero ya no le pertenecía a Sara. Ni a Dolores. Me pertenecía a mí. Y yo iba a decidir qué hacer con él. Actualización final. Casi 3 meses después del funeral, cuando todo parecía ya enterrado junto con la abuela y su legado selectivo, cuando los trámites de cierre de cuentas se habían completado, cuando los objetos fueron vendidos, donados o destruidos, cuando por fin creí que Sara había entendido que no le quedaba nada ni a qué aferrarse, tocó mi puerta. No llamó antes. No escribió. No pidió permiso. Simplemente apareció, como una sombra vieja que se resiste a desaparecer aunque ya no tenga cuerpo, solo rencor. Abrí porque quería verla. Quería mirarla sin filtros, sin redes sociales, sin escudos. Y ahí estaba, desgastada, sin maquillaje, con el cabello enredado y las ojeras dibujadas como moretones, con un saco que no le quedaba bien y unos zapatos que claramente ya no habían visto una suela nueva en años. No era la Sara que recordaba. No era la favorita. Era el fantasma patético de alguien que alguna vez se creyó invencible. No dijo hola, ni necesito hablar contigo. Soltó todo de una, como si el tiempo se le acabara, como si hubiera ensayado cada palabra en el camino. Me dijo que estaba destrozada, que lo había perdido todo, que nadie en la familia le contestaba los mensajes desde que la verdad salió a la luz, que las amigas que tanto la adulaban ahora le daban la espalda. Que no podía encontrar trabajo porque su historial estaba arruinado y que vivía prácticamente en la calle, en un sofá prestado, sobreviviendo con lo poco que le quedaba de una cuenta que estaba a punto de cerrarse. Habló como si esperara compasión. Como si el simple hecho de contar su tragedia me hiciera olvidar los años de humillación, las burlas veladas, los desprecios abiertos, los gestos de superioridad cada vez que recibía un regalo mejor que el mío. Un comentario más dulce, un elogio más largo. Luego vino lo inevitable. Me dijo que sabía que todavía tenía el control de todo y que la abuela jamás quiso que nos peleáramos, que seguramente tú entiendes que esto no puede seguir así, porque al final somos familia, Kelly. Lo único que nos queda es cuidarnos. Yo la dejé hablar. La dejé hundirse en su propio discurso de culpa manipulada. Escuché pacientemente mientras ella insistía en que si yo tuviera algo de corazón, al menos le cedería una parte de la herencia, porque ella también fue parte de la vida de la abuela y no merecía quedarse sin nada. Me pidió la casa. O al menos una habitación. Me pidió acceso a una de las cuentas, una que todavía estaba abierta mientras finalizaban los pagos finales del fideicomiso. Me pidió que no fuera cruel. Me pidió que recordara cómo jugábamos de niñas. Me pidió, sin entender que ya no tenía ni voz ni voto ni un mínimo de dignidad que proteger. Cuando terminó, y el silencio quedó entre las dos como un muro de plomo, caminé hacia la cocina. Abrí el grifo, serví un vaso de agua fría, regresé a la entrada y se lo tendí. Lo tomó con manos temblorosas, esperando algo más. Pero no se lo di. Le dije, con la calma más afilada que he sentido en la garganta, que no tenía absolutamente nada para ella. Ni casa. Ni dinero. Ni compasión. Le recordé, con cada palabra cuidadosamente dicha, que la herencia que ahora tanto reclamaba era la misma que usó para comprarse un carro mientras la abuela lloraba sola en una habitación con olor a orina. Le pregunté si se acordaba de ese viaje a Cancún que subió en Instagram, esa vez que dijo me lo merezco todo porque lo doy todo por mi familia. Le dije que no la había olvidado. Que nadie lo había hecho.
Que lo único que ella sembró fue una reputación falsa. Y que lo único que cosechó fue la vergüenza de saberse desechable cuando se le acabó el dinero. No me gritó. No lloró. No intentó defenderse. Solo tragó saliva, bajó la mirada y murmuró que se arrepentía. Me reí. No pude evitarlo. Me reí en su cara. No por burla, sino porque sonaba tan falso, tan actuado, tan desesperadamente conveniente, que me pareció casi teatral. Le pedí que se fuera. No con violencia, no con amenazas. Se lo pedí como quien cierra una puerta que ya no piensa volver a abrir. Le dije que si no salía por las buenas, llamaría a la policía y esta vez no la sacarían de una sala funeraria, sino de una propiedad privada. Ella retrocedió, sin decir nada más. Caminó hacia la acera con los hombros caídos y la dignidad hecha polvo. No miró atrás. Y eso fue lo más honesto que hizo en años. Una semana después, terminé el último trámite pendiente, la activación oficial de una beca a nombre de Dolores Johnson. Lo había pensado durante meses. Sabía que quería hacer algo con parte del dinero, algo que tuviera peso, que dejara marca, que no solo me limpiara el alma sino que le dejara claro a todo el mundo lo que significaba realmente dejar un legado. Así que fundé una beca académica para estudiantes de enfermería que trabajan con adultos mayores en hogares de cuidado. Una beca completa, con matrícula, libros y subsidio de vivienda. Pero no fue solo eso. La parte que más disfruté fue incluir una cláusula específica: ningún familiar directo de Sara, ni de su línea de sangre, podría aplicar jamás. Lo dejé claro en los estatutos, en los papeles firmados ante notario, en las letras pequeñas que rara vez se leen pero que siempre se cumplen. Esa fue mi forma de decirle, sin tener que verla de nuevo, que el daño que hizo no solo la arrastró a ella, sino que dejó una cicatriz que no se borra con palabras dulces ni con súplicas de última hora. Hoy, cuando camino por esa misma casa que ella juraba suya, cuando abro el garaje donde antes dormía el Cadillac, cuando paso frente al espejo de la sala que tantas veces me reflejó como una intrusa, no siento culpa. No siento venganza vacía. Siento justicia. Siento que todo el dolor, todo el silencio, toda la rabia de crecer siendo la nieta invisible, por fin encontró su lugar. Sara ya no puede acercarse. Ni tocar. Ni fingir. Y lo mejor de todo es que, aunque algún día intente levantarse, aunque busque limpiar su nombre o vender otra versión de los hechos, habrá una línea en los registros legales, una línea permanente, escrita con mi firma, que le recordará lo que perdió. No por error. No por destino. Sino por sus propias putas decisiones. Y eso es lo único que jamás podrá borrar.